En este último punto vamos a ver la estandarización de las mediciones, es decir, en los equipos de bioimpedancia con referencia a cómo afecta la toma de la estatura, por ejemplo, o la ropa en el cambio en la composición corporal. Entonces, qué sería lo ideal en cuanto a la ropa y para evaluar el peso? Lo ideal sería vestir un short, top o playera o bata quirúrgica. Lo práctico que es que el paciente porte un mínimo de ropa y el mismo tipo de ropa en cada consulta. Entonces, la ropa podría aportar, si el paciente no se presenta con ropa adecuada, entre 400 a 1.5 kilogramos de peso. Y esto representa la variación de peso que tenemos de un día a otro, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros medimos por duplicado el peso, para verificar, siempre se toma el menor. El peso mínimo siempre lo vamos a alcanzar al levantarnos y al ir al baño. Y conforme mantengamos un ayuno, vamos a estar disminuyendo de peso. Y esto es muy importante, elegir un mismo día y una misma hora de preferencia o en lo posible. Bueno, además de que habíamos mencionado la estandarización en cuanto al desayuno, ¿verdad? Y si es que el paciente se atiende tarde o en la cena, un día antes, indicarle la toma de algo equivalente a un jugo de naranja y un sándwich, o sea, una ración similar, y antes de las 9 de la noche, si se va a pesar al otro día temprano. Y indicar o hacer indicaciones homogéneas si lo vamos a pesar después del mediodía o muy tarde en la mañana. Ahora, ¿cuánto afecta la ropa en la composición corporal? Resulta que en teoría 1 kilogramo más de ropa en el cuerpo, o sea, es decir, muy arropado, resultaría un error de 0.2 litros de agua y 0.7 kilogramos de grasa. En realidad, cuando nosotros tenemos 1.3 kilogramos adicionales de ropa, esto es lo que pasa. O sea, la diferencia entre usar short o un pants muy ligero y subirse a la báscula con pantalón de mezclilla, playera y otros accesorios. En el peso, bueno, ahí está el resultado en la variación, 70.4, 71.7 con la ropa. El índice de masa corporal obviamente también sube. El porcentaje de grasa pues sube porque el equipo no va a interpretar el exceso de ropa como masa libre de grasa, como masa magra, lo está interpretando como grasa. Entonces, por eso los kilos de grasa suben de 15 a 16, ¿verdad? El diagnóstico de grasa no cambia, la masa libre de grasa sí. Bueno, perdón, aquí la masa libre de grasa no cambia, se queda igual, solo se añadió la grasa por el peso de la ropa. El nivel de grasa visceral se afecta, es decir, tiene un efecto en el nivel de grasa visceral el tener más ropa. El agua corporal disminuye porque aumenta el porcentaje de grasa. La masa muscular permanece igual porque es similar a la masa libre de grasa. La masa ósea permanece igual porque es parte de la masa libre de grasa. El metabolismo basal cambia un poquito, nada más, 5 calorías. ¿Por qué? Porque está más asociado a la masa libre de grasa. La edad metabólica de 38 a 43, bueno, ahí por el hecho, ¿qué afectó aquí en la edad metabólica? El cambio en la grasa visceral y en la grasa total. Por eso tu edad metabólica se incrementa. El gasto energético total, 2.511, 2.519, que es la diferencia con el basal. Y en el ranking físico, pues no cambia, ¿verdad? En el físico corporal, que es una clasificación del físico que nosotros tenemos.
en la estatura. Si no tomamos bien la estatura, entonces la estatura primero se mide y, y de ser posible doble vez, o sea, 2 veces en la primera consulta y ya no se vuelve a medir. Siempre la estatura se va a redondear al número superior porque nos interesa obtener la máxima. Por eso, cuando la hacemos también por duplicado, tomamos la mayor, no el promedio, sino la mayor. Al levantarse de la cama se alcanza la estatura máxima. Entonces, si ustedes citan a sus pacientes en la tarde o citan a un paciente hoy en la tarde, hay que tomar en cuenta que se pueden perder entre 0.5 y 1.5 centímetros de estatura. Como sea, la estatura ya no la van a cambiar. Entonces, pero sí tomen en cuenta que va a medir un poquito menos ya en la tarde. ¿Y qué dice? Esto dice que en teoría 2.5 centímetros cambia el agua en 1.0 litros. Vamos a ver cómo afecta. Al contrario de la ropa, 163 centímetros, 165, porque no lo medimos bien o lo medimos diferente. El peso no está afectado, el índice de masa corporal sí, porque cambiamos la estatura. A mayor estatura, disminuyó el índice de masa corporal, o sea, de forma ficticia lo estamos reduciendo de peso. La grasa corporal disminuye, mientras que si recuerdan, con más ropa aumentaba. ¿Por qué aquí disminuye? Porque la altura está relacionada con la longitud de los huesos y un esqueleto más largo representa más masa magra y esto se incorpora a la masa libre de grasa. Entonces, por eso se reduce el porcentaje de grasa. Estamos reduciendo el porcentaje de grasa de forma ficticia. Por lo tanto, la masa grasa en kilos también disminuye. Fíjense cómo cambia de sobrepeso a saludable el porcentaje de grasa. Cambia. Bueno, ahí ya tienen un cambio, no solo en las cantidades, sino en la clasificación, por un error de medición. La masa libre de grasa de 55,6 pasa a 56,6, o sea, 1 kilo, ¿verdad? Que repercute en la clasificación y repercute en la grasa visceral. Aquí te está reduciendo el nivel de riesgo. Entre más alta la grasa visceral, mayor riesgo. Aquí te lo reduce, mientras, si recuerdan, con la ropa te aumentaba. El agua corporal se incrementa también de forma ficticia. La masa muscular también, porque es parte de la masa libre de grasa. La masa ósea no cambia. El metabolismo basal aumenta. La edad metabólica disminuye. La ingesta calórica total o el gasto energético total de 2.520 a 2.555 aumenta. Y en el nivel de físico corporal o physique rating, de obeso pasaste a estándar, por un error de 2.5 centímetros en la estatura, o por el hecho de solo preguntarle la estatura al paciente sin medírsela, porque luego pasa. Así que aquí ven el efecto, no solo en la ropa, sino en tomar de forma inadecuada la estatura. En la hidratación, bueno, en teoría la sobrehidratación causa aumento en el agua corporal y sobreestimación de la masa magra. Entonces, ¿qué va a ocasionar esto? Que disminuye el porcentaje de grasa. Por otro lado, en la deshidratación vamos a reducir el peso porque tenemos tenemos menos agua. Y la menor agua va a causar un incremento falso también en el porcentaje de grasa. Entonces, por eso no se recomienda medir con haber tomado alcohol un día previo, porque no solo llegamos crudos, sino deshidratados, sin diuréticos o sin usar diuréticos. No ejercicio intenso un día antes, sobre todo si fue sudoroso. Y evitar la menstruación, perdón, evitar la medición durante el periodo menstrual, porque ustedes saben que se retienen líquidos. Y si tú retienes líquidos, ¿qué es lo que va a pasar? Te va a dar un falso porcentaje de grasa y un falso valor en los kilogramos de masa magra.
lo conveniente es 3 días antes del periodo y 3 días después. ¿Qué pasa con, bueno, aquí este es un resultado de un InBody y aquí tenemos un antes aquí arriba y un después, o sea, después de 1 hora y 250 mililitros de agua, nada más. ¿Ok? Entonces lo que tenemos es un peso de 70.4 y 70.8 registrado acá. La masa muscular esquelética de 27.7 a 27.3 disminuyó a pesar de haber tomado más agua. Lo que esperaríamos es que se incrementase, pero ahorita voy a explicar a qué se debe eso. La masa grasa corporal, 21.2, 22.2. Por lo tanto, el porcentaje de grasa aumentó después de 1 hora y 250 mililitros de 30.1 a 31.3. ¿Por qué pasa esto? Porque el agua todavía está en la parte o no está bien homogeneizada todavía con los líquidos corporales. Entonces, lo que estamos haciendo nada más es como agregar un peso extra, como si agregábamos 250 gramos de ropa. Entonces, hay que esperar cierto tiempo, lo ideal serían 2 horas y media o 3, a que el agua se estabilice o se equilibre con toda el agua corporal para que nosotros podamos tener una medición confiable. Ahora, ¿qué pasa? Este es otro dato. ¿Qué pasa después de 1 hora y 15, que todavía no es tiempo suficiente, y 1 litro de agua? Bueno, pues el peso de 70.4 a 71.7, la masa muscular de 27.7 a 27.3, prueba de que todavía no hay un equilibrio, y la masa grasa de 21.2 a 23. Esto nos dice que 1 hora y 15 todavía no es suficiente para hacer una medición. Entonces, ya ven que luego se recomienda hacer las mediciones de impedancia con al menos 2 horas, yo diría 3, y dependiendo cuánta agua y cuánta comida ingeriste. Entonces, 3 horas al mínimo, 3 horas mínimo, y controlar la ingesta de alimentos. Bueno, ¿y qué tenemos después de 2 horas y 1 litro de agua? 27.7 de masa muscular al inicio, 27.3 todavía de masa muscular, o sea, está disminuida. La grasa corporal, 21.2, y aquí tenemos 23. El porcentaje de grasa todavía sigue elevado, porque después de 2 horas todavía el agua que ingerimos no se ha equilibrado con el agua del cuerpo. Entonces nos está dando falsos parámetros de composición corporal. ¿Qué se recomienda con la temperatura ambiental y corporal? Bueno, en teoría el aumento de la temperatura corporal disminuye la impedancia y aumenta la masa magra. El aumento de la temperatura ambiental también incrementa el calor de los electrodos causando menor impedancia y mayor masa magra. En teoría también la disminución de la temperatura ambiental incrementa la resistencia. Es decir, entre más fríos los electrodos, sobre todo en invierno, tengan cuidado, porque si los electrodos están fríos hay mayor resistencia al flujo de corriente y esto puede incrementar falsamente los valores de porcentaje de grasa. Por eso es importante mantener una temperatura constante entre 20 y 25 grados. De preferencia 25 porque 20 ya puede a veces ser frío.